Para mí es un honor presentar este libro porque también fui editor de un libro anterior, también sobre crimen organizado, del Dr. Bailey. Y creo que esta presentación, en el contexto de lo que estamos viviendo, que ustedes saben, pues cobra especial significado. Y vamos a empezar con Roberto Samarripa. Tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Gracias a John Bailey por haber invitado a la presentación de esta obra Crimen e Impunidad, las trampas de la seguridad en México. Gracias a la editorial y gracias a ustedes por acudir. Estamos frente a una obra que yo llamaría poliédrica, es decir, trata varios planos, pero los planos que abarca, creo que para poderlos leer hay que armarlos, hay que reconstruirlos, hay que tocarlos, hay que moldearlos. En el mejor sentido de la palabra, creo que esto es un volumen, es decir, un volumen indispensable como obra para entender por qué estamos aquí en este momento con el azoro, la indignación, la desazón e incluso el miedo. Pero a la vez es una obra que tiene volumen, tiene una densidad específica. Tiene que leerse entonces en todos sus planos y hacer una interrelación de orígenes, de finales, de causas y efectos, de datos y de percepciones. Creo que esta obra es un gran compendio, involuntariamente también es un extraordinario diccionario, ustedes lo van a ver, produce yo una serie de términos muy precisos, claros de toda la logística y lógica de la actividad criminal y de las políticas de seguridad. A diferencia de otros trabajos sobre la seguridad en México, en Crimen e Impunidad no aparecen las alineaciones de los capos, ni esta sucesión de apodos macabros. Justamente creo que ese es uno de sus tantos méritos, no detenerse en los efectos, en las representaciones, y sí acudir a los sucesos, a las causas que lo provocan y al entendimiento de los procesos criminales. Explica un trazo histórico, ayuda a entender las etapas, desmenuza los componentes y alerta sobre todo de las raíces del fenómeno de la criminalidad. Del México que hace 30 años tenía, 30 años que no es mucho, tenía cárteles de narcos semirurales, funcionarios controladores, con pactos implícitos, hasta la atomización de grupos, el encarecimiento clientelar, la corrupción de la política y la permisividad social. Bailey sabe que el mapa mexicano está minado, que las trampas están por todos lados y en las zonas impensables. No solo huelen a pólvora o a muerte, sino que también tienen fragancias y suavidades. En la página 16, me detengo brevísimamente aquí, 16 y 17, hay una resumen, se va con puro punto y seguido John a hacer un resumen de lo que sucedió entre 2008 y 2011. Por ejemplo, en enero una banda colocó una lista negra de objetivos en un monumento de la policía de Ciudad Juárez y para mediados de mayo mató a la mitad de los 17 oficiales presentes en la lista, a pesar del despliegue de 3.000 elementos militares en esa ciudad de Chihuahua. En el 2008, en mayo, una serie de ataques contra la cúpula de la Policía Federal, donde fueron asesinados 3 mandos operativos. Después hubo actos de tipo terrorista contra medios y civiles inocentes. Habla aquí John del granadazo en Morelia. Después habla de que 2 empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez fueron asesinados. Antes dice cómo fue asesinada la familia de Melquisedec, que se llamaba el policía que logró la captura de Beltrán Leiva, y van los sicarios a la casa de él en Tabasco, y bueno, esto está en la relatoría. No se propone hacer la relatoría yo, simplemente lo coloca como parte de la argumentación que tiene de la situación que había. El 15 de julio un coche bomba está en Ciudad Juárez. En junio del 2010 matan al candidato puntero del gobierno del estado de Tamaulipas. Posteriormente matan a un presidente municipal en Monterrey. En octubre del mismo año 11 presidentes municipales ya habían sido asesinados. En abril del 11 en Tamaulipas aparecen 145 cadáveres en aquella famosa
Fosa de San Fernando. El 25 de agosto del 2011, 52 personas mueren en un incendio provocado en el Casino Royal. En mayo del 2012 se hallan en el municipio de Cadereyta 49 cuerpos descuartizados. Esto está en la página. ¿Qué falta? Iguala, obviamente. Ayotzinapa podía estar aquí, no le dio tiempo a integrarlo. No lo está por razones obvias, porque el libro se terminó antes, pero es claro que los sucesos de Iguala, si vemos esta descripción apretadísima, no difieren de eso. 140 y pico de cadáveres de migrantes son 100 más que los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. No varían en el modus operandi, en la crueldad, en los resultados, en las intenciones. No varían en los sucesos pasados. ¿Qué es lo que cambia? Quizás el dolor acumulado, las víctimas del impacto, la diferenciación de estas víctimas, las razones del odio y evidentemente, como aquí queda muy claramente establecido, que la corrupción es el dedo del gatillo que atacó a estos muchachos. Si la balanza se inclina contra la legalidad, se ahondará la trampa de seguridad, afirma Bailey. Y este es un alegato persistente en el libro. Él plantea cómo a este país le afectan distintos malestares simultáneos. Algunos de raigambre, otros coyunturales, pero de manera sistémica tenemos una afectación que ha impedido un avance contundente en materia de políticas de seguridad. Apunta, por ejemplo, el principio Bailey, que hay una ausencia de pacto social básico que debilita la conducta ciudadana de acatar la ley. Esto junto con la desconexión del sistema electoral de partidos de las realidades ciudadanas. Las preocupaciones de los votantes están completamente alejadas de los intereses de las maquinarias políticas. Y aquí es donde yo digo que confluyen factores de disrupción con las propias políticas que intentan combatir, donde la legalidad pierde, donde la trampa realmente es efectiva. Los ciudadanos observan y se enteran de los escándalos de los políticos en la telecorrupción. Cada vez se descubre una tubería nueva con fuga y a plomeros expertos en descomponerlas. Los ciudadanos miran que sus votados se apropian de recursos, se enriquecen y abusan del poder sin que haya un mínimo control de sus conductas o castigos severos. Al intentar aterrizar una política de seguridad en la base ciudadana, en los municipios o en las delegaciones, se ha caído en una de las trampas más complejas de la situación de seguridad mexicana. Por un lado hay una demanda urgente de participación ciudadana, es la que George argumenta, insiste, es necesaria esa participación ciudadana. ¿Dónde? En las zonas directas, en las zonas habitacionales, en los lugares donde la gente hace su vida, los municipios, las delegaciones, las comunidades. Pero el problema es que el municipio no responde. Las estructuras del municipio están roídas, impiden toma de decisiones, canalizar reclamos ciudadanos, con un gran problema que tenemos. En la dimensión principal, la masa principal de los recursos públicos de seguridad federales, los ejercen los municipios y los ejercen mal. Al fortalecer políticamente al municipio, que ha sido una larga historia de la política y de la seguridad en México, y al empoderar a los gobernadores, se fue gestando una expectativa superior para los políticos. ¿Cuál fue? Convenía más ser alcalde, ser gobernador, que ser diputado. ¿Por qué? Porque ahí estaba el dinero, ahí estaba la abundancia del dinero de seguridad, ahí estaba la abundancia del dinero para corromper. El 54% de recursos federales etiquetados para seguridad se ejercen en los gobiernos locales. ¿Cuál es la última medida de fortalecimiento del poder local que tuvimos? En la reforma política, la posibilidad de elegir alcaldes. Es decir, se han hecho una serie de medidas que fortalecen el poder local y municipal, mientras que simultáneamente avanza una descomposición de la estructura de gobierno, de la estructura social y de la manera en que se manifiestan ahí las actividades en la comunidad del municipio. El problema es que a la política también le alcanzó la competencia con el dinero. Con dinero baila el voto, y ya fueron insuficientes los recursos públicos, y por eso llegaron los otros dineros, los del narco. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que estamos viendo ahora, lo apunta yo y que lo quisiera comentar, es que estamos viendo una regresión en materia de política de seguridad.
La política de seguridad, reitero, fortaleció al municipio y al poder local, con recursos, con el empoderamiento de las figuras, con esta idea de elección de alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos viendo ahora en política de seguridad? La centralización de la política. Las experiencias exitosas de política de seguridad, por lo menos de contención, están en experimentos o ensayos de centralización. Fuerza Civil de Nuevo León, es la centralización del Estado, quitando poder municipal. Veracruz está repitiendo un ensayo por ahí, a ver cómo les va. Morelos hizo lo mismo. ¿Qué pasó con Guerrero? Ángel Aguirre se resistió hasta que pudo, se resistió a que interviniera el gobierno federal y le planteara un esquema de centralización de la política de seguridad, tomando las policías municipales y los poderes municipales en nombre del Estado y de la Federación. Él siempre se resistió a eso. Entonces vivimos una regresión en términos de que la política exitosa o la que puede contener es una política centralizada, mientras avanza, se desarrolla en las peores condiciones de fortalecimiento de los poderes municipales y locales. Creo, el aspecto principal del libro, en mi opinión, tiene que ver con lo que John llama los crímenes fundacionales, que son la evasión de impuestos y la informalidad. Creo que es un tema crucial, que es la base de la trama de la ilegalidad política, social, económica y criminal. Pero aquí quisiera plantear otra gran trampa. Al círculo vicioso de la debilidad recaudatoria que tiene México históricamente, se le suma la decepción y el enojo ciudadano por la corrupción política. Es decir, los ciudadanos ven que los políticos se apropian de los recursos, de los impuestos que ellos pagan. La sensación ciudadana es que los recursos son robados, por tanto, es el mejor incentivo para que la gente no siga pagando impuestos. Las tiras entonces se van enredando. La permisividad social con la informalidad en la economía resulta en un protector muy importante que da genuina legitimidad al comercio ilegal. ¿Qué es lo que habla muy bien yo? La permisividad social en toda la cadena de venta informal que tiene que ver con productos piratas o de robo, eso lo que provoca con el consumo de la sociedad de esos productos, con la tolerancia, con la protección y sobre todo con el fortalecimiento de las redes clientelares que conforman los trabajadores informales. ¿Dónde se empiezan a juntar las cosas? La informalidad constituida en forma de red lo que hace es anular clientelas, y el dinero del crimen justamente busca eso, amarrar clientelas. Por ello podemos ver que en los últimos años tuvo una expansión urbana desmedida, y al final de la historia los grandes cárteles se apropiaron de todo el proceso de informalidad. Esto de que los Zetas eran los vigilantes de las aduanas, descargaban la mercancía, controlaban los circuitos de distribución, cobraban las ganancias del producto, eliminaban los estorbos de su camino, alineaban a los vendedores callejeros, etc. La dependencia económica del circuito criminal ha incrementado la permisividad social. Parece obvio, quienes actúan sin ley coinciden de manera natural donde la ley no se ejerce, es decir, los criminales entran de manera natural y clara en las zonas de informalidad donde la ley no se ejerce, y también en las zonas de evasión fiscal, que son los grandes capitales que se evaden y que se entrecruzan también con asuntos y fenómenos de lavado de dinero. Podemos decir también, a partir de este libro, que en el trazo histórico de las políticas de seguridad ha habido mucho dinero y pocos resultados. Bailey aborda el tema del crecimiento delincuencial en los últimos años, aunque desliza que en fenómenos como el homicidio hay datos que indican que esto no fue desbordado, que es algo que ha sido polémico. Es decir, que los puntos, los picos que tuvimos de homicidios en el sexenio de Calderón no necesariamente eran los más altos o no necesariamente era la peor crisis. Probablemente sí, podemos discutirlo. Lo que sí cambió es que el homicidio, o
modificó su forma de ser. Antes se asaltaba con un puñal, antes se robaba una casa con una ganzúa, hoy todo se hace con una metralleta. Es más caro para un médico atender una herida de navaja que 4 heridas de bala. Es más caro para las funerarias componer un cuerpo de un muerto con un navajazo que rellenar todos los orificios de una masacre. Ese cambio tan brutal en términos de cómo se produjeron los homicidios es también un cambio de poder. Es la violencia ejercida como poder, el poder como la alienación del otro, la supresión del otro. Hay un asunto interesante. Bailey plantea una ecuación, una liga de fenómenos: criminalidad, percepción, miedo, actitud, comportamiento, discurso político. Si hacemos la concatenación de estos fenómenos, vamos a tener como resultado la inhibición. Es decir, y lo plantea él, da la impresión para los ciudadanos que la democracia afecta a la seguridad. La democracia da miedo, es ineficaz, no arregla los problemas, enriquece a los políticos. Y entonces entramos a otra espiral esquizofrénica. Los partidos y candidatos para ganar se presentan como los severos, los de mano dura, proponen la pena de muerte y descalifican a su contrincante por su tibieza e ineficacia en el combate al crimen. El miedo lo generan también las políticas de seguridad. Y ese es un tema que tendríamos que reflexionar. Para combatir las actividades criminales que dan terror, se aplican políticas de mayor violencia. Y eso también provoca que los ciudadanos se alejen de la participación, de la opinión, de la crítica. Son inhibidos. En 2010, en la cresta de la crisis de violencia, se presentó la 7ª encuesta nacional sobre inseguridad del INEGI. Las revelaciones sobre el miedo son estas: 4 de cada 10 mexicanos ya no salían de noche, 3 de cada 10 no dejaban salir a sus hijos menores y llevaban efectivo a la calle, 2 de cada 10 ya no iban a caminar ni visitaban a sus parientes o amigos. A la pregunta sobre las causas de la delincuencia, 28% dijo que la pobreza era la causa principal, 17% dijo que el desempleo. La droga lo ubicó como causa un 14% y la corrupción apenas un 5.9%. Son percepciones. En la realidad, lo que está ocupando la atención de los gobiernos en materia de seguridad, ya sea en sus maratónicas reuniones de gabinete federal o de gobernadores en la pelea presupuestal, es fortalecer el armamento policial, o cómo mejorar coordinaciones de cuerpos de seguridad, o cómo incrementar sentencias para delincuentes. En la percepción ciudadana, sin embargo, la existencia de leyes blandas en esta misma encuesta como causa de la delincuencia apenas alcanza el 1%. Es decir, la gente no piensa que las leyes duras. La poca coordinación entre gobiernos no llega al 1% de respuestas como causa de inseguridad. Es decir, mientras 45.5% de ciudadanos ven en factores socioeconómicos, pobreza y desempleo, las causas de delincuencia, pocos ciudadanos ven como factores la falta de armas o de leyes severas, asuntos por los que en cambio se desvela la clase política. Al preguntar sobre los principales problemas relacionados con la inseguridad en su comunidad, las respuestas ratifican: el desempleo ocupa el 36%, y hay una respuesta: la ausencia de vigilancia un 50%, seguida de la falta de alumbrado público, que lo dijeron 36.7% de los encuestados. ¿Un arbotante puede tranquilizar más que un policía? Tal parece que sí. Son las percepciones ciudadanas. En alguna ocasión, platicando con un alcalde de la zona metropolitana de Guadalajara, él me platicaba muy emocionado que al día siguiente recibía una gran dotación de patrullas modernas y equipadas. Me lo presumía. Yo creo que las patrullas lo que dan son miedo. Esperando un aplauso de mi parte, le respondí: oye, ¿y no te sale más barato comprar focos y espejos? Claro que loco que trae. La gente quiere iluminación en sus calles. Una bombilla resuelve tranquilidad
aleja malos espíritus, somete las leyendas. Es impresionante cómo cambia el humor en una colonia o una manzana cuando la calle está iluminada. El problema recurrente, sistémico, maldito es la corrupción. Los grandes contratos de luminarias están precedidos de arreglos irregulares con los gobiernos y empresarios. Los gobiernos no gastan prioritariamente en alumbrado, lo simulan. Igual con la pavimentación, que la pavimentación es la etiqueta principal que llevan los gastos de los moches. Dicen recursos para pavimentación y es el que usan los diputados para sus devoluciones denominadas como moches. No pavimentan nada. Bueno, pavimentan ellos su éxito. La respuesta de las autoridades al crecimiento delictivo entonces ha sido financiar actividades operacionales e incrementar penas. Se calcula un gasto de 172,000 millones de pesos en 10 años en estos insumos. Es una barbaridad. Si eso hubiera por lo menos contenido el problema, no habría nada que reclamar. El problema es que los índices oficiales de incidencia delictiva en el mejor de los casos son estables, en el peor se van arriba. Al alcalde yo le pregunté y le dije, ¿por qué no construyes parques, centros de reunión para las personas, para los niños? Coloca espejos en las esquinas, espejos grandes, espejos pequeños. Eso más que cámaras, sale más baratos. ¿Qué sucedería? Que la gente se miraría, se reconocería, se peinaría, sonreiría y vería quién está a su lado. Y también le dije, pues con bombillas, con focos. Creo que eso sale más barato. Obviamente, supone otras medidas, y no sé si mis ingeniosas medidas sirvan para salvar un cacahuate, pero opino que una política pública debe atacar el miedo, no fomentarlo. Bailey ayuda a entender que los planos de la inseguridad, al tocarse unos con otros, pueden bien generar trampas o en algunos casos también establecer puentes y soluciones. Las intenciones distan mucho de los resultados. En 20 años, por ejemplo, se han fortalecido los recursos para cárceles. Se dan 6,000 millones de pesos para las comidas de los presos. ¿Y qué sucede? Desde las cárceles se coordinan los secuestros. Se invierte en fortalecer equipos especializados de comunicación para las fuerzas antisecuestros. ¿Y qué sucede? Los jefes de grupos de plagiarios proceden de esas oficinas fortalecidas. Bailey atiende de manera precisa el por qué combatir la corrupción con decisión y cómo evitar que interfieran los crímenes fundacionales como la evasión fiscal y la informalidad. Con su obra, deja un reto enorme para quienes quisieran, a partir de estas ideas, estructurar una política. También creo que debe dejar avergonzados a quienes con el tiempo tuvieron la oportunidad desde la esfera pública para enmendar, contener o combatir a la criminalidad. Una obra que enorgullece y apena, aporta y alumbra. Eso sí, creo que alumbra más que las bombillas que yo quisiera comprar. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto Marrica y le damos la palabra al politólogo Gabriel Salván. Bueno, pues muchas gracias, John, por haberme invitado. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. La verdad es que yo voy a empezar en un enfoque distinto. Yo no escribí, como lo hizo Roberto, prácticamente una reseña publicable, y lo voy a hacer un poquito más sintético y un poquito más anecdótico. El libro que tenemos ahora, John Bailey, es algo atípico en la literatura del crimen organizado y de la literatura que podemos revisar para explicar lo que ocurre en Iguala y en otros lugares del país. Si no fuera porque yo fui su estudiante y porque además somos amigos y creo que colegas intelectuales en muchos temas, pues no podría decir que la mezcla de John Bailey está en el libro, y es una mezcla de muchos años de investigación. Es una combinación extraña, yo diría rara en la literatura, porque es un politólogo que analiza de manera muy micro la política en México, con mucha experiencia, y que se inició en estos temas hace un buen trabajo. Pero lo más interesante es que John Bailey le ha podido dar un enfoque político y un enfoque fiscal y un enfoque desde luego cultural al problema del crimen organizado en México,
típicamente los estudios de este problema pues se van a la parte policial, se van a la parte de seguridad, se van a la parte incluso internacional. Yo tuve el gusto de trabajar con John en los 90s en algunos proyectos de investigación del Proyecto México en Georgetown, y recuerdo con mucha nitidez cómo John no escatimaba esfuerzos para poder vincularse y convocar a las voces más autorizadas en los temas de crimen organizado y en los temas de narcotráfico. Y la verdad es que yo veo en este libro una evolución muy interesante de todos los temas que él ha podido desarrollar y ha podido investigar muy de cerca en la política mexicana. Es un conocedor de la política mexicana porque desde los 70s ha entrevistado, ha vivido, ha investigado a la política mexicana desde lo micro, como ningún otro, creo yo, politólogo en Estados Unidos. Y la verdad es que, digamos, no me es ajena esta idea cuando en las primeras páginas del libro dice y confiesa, yo lo veo así como una confesión: por alguna razón me sentí atraído hacia las alcantarillas del crimen, la corrupción y la violencia. John había empezado su investigación en México en los años 70 en temas de presupuesto y de burocracia, las continuó, que incluso él mismo lo caracterizó los estudios de política mexicana en los 80s como un German watchmaker, que sería un, digamos, constructor de relojería alemana, porque los libros que publicó en los 80s John realmente se vinculaban a la micropolítica y a la manera en que el andamiaje institucional y los distintos encadenamientos políticos podían orientar al sistema político. Y voy a esto porque creo que una de las ventajas y una de las adiciones del libro es la conexión política de lo que ocurre hoy, o cuál es la dimensión política de lo que ocurre hoy, no solamente en Guerrero, sino en otros estados. Y es la insuficiencia y la imposibilidad de que con las reglas electorales actuales pueda tenerse un ciclo o un círculo virtuoso entre la construcción de una policía profesional, de una división entre la administración y la política, y sobre todo la efectividad de combate al crimen. Es decir, cuando nosotros tenemos una regla electoral, que es la no reelección de alcaldes, de presidentes municipales o de cualquier forma de poder ejecutivo, presidente y gobernador, pues realmente hay muy poco incentivo de que esos gobernantes construyan las burocracias y las policías profesionales, y más bien lo vean como un reparto, digamos, de botín, que de hecho en la literatura así se llama, el reparto del sistema de botín, que es grandes tramos de patronazgo, grandes tramos de clientelismo y grandes ausencias, digamos, de una burocracia profesional. En ese sentido, en la conexión electoral o en la conexión política, también John descubre otra conexión poco vista y poco analizada que seguramente dará mucho de qué hablar con este libro, que es la conexión fiscal. Cuando un municipio o cuando un estado tiene poca capacidad recaudatoria y poca capacidad, digamos, de poder recaudar recursos, hay otros grupos que se aprovechan de esta ausencia, de una ausencia básicamente de instituciones, para poder extraer rentas o para poder incluso comerciar o de alguna manera intercambiar favores o intercambiar beneficios. Y un poco el tema de la conexión fiscal en el estudio de Bailey, que lo vincula a una de las cosas que yo he dicho en algunos artículos, que es la dependencia petrolera genera una extrema centralización y desde luego no genera los incentivos a nivel estatal, municipal y federal para poder recaudar, un indicador en donde México sale muy mal en la recaudación. Y el hecho es que esta debilidad de recaudación del Estado y de los municipios, particularmente estados y municipios, hace que no se tenga la capacidad de decisión, ni se tengan los recursos, ni tampoco el vínculo ciudadano-autoridad de rendición de cuentas y de transparencia para que esa policía pueda responder y pueda financiarse por los mismos ciudadanos de donde está actuando. México tiene en el concierto o en América Latina uno de los desbalances fiscales más potentes de todos los países, que quiere decir que lo que se recauda municipal o estatalmente no regresa en vía gasto a ese mismo lugar. Hay grandes municipios, hay grandes estados que recaudan y que esa recaudación no regresa del gobierno federal. Además está el tema de que en América Latina México
tiene la menor recaudación a nivel municipal de toda América Latina, y desde luego, si lo metemos a México en el concierto de la OCDE, también tiene muy baja recaudación. Entonces, el tema aquí de la conexión fiscal y de la conexión política es algo novedoso en el libro de John, que se analiza en varios capítulos y en varios momentos, digamos, del libro. Un tema interesante que analiza él es el caso de Michoacán y de Iguala, en el sentido, sobre todo de Michoacán, en el sentido de cómo la ausencia recaudatoria y la ausencia del Estado implica el crecimiento, digamos, exponencial de estos grupos delincuenciales. Pero lo que más me interesa y lo que más creo que es útil para muchos es el tema del caso Colombia. Además de la literatura comparada y de los casos comparados que tiene John en su libro, hablan del caso Colombia como pocas veces se encuentran en las publicaciones, es decir, de poco el presidente Calderón y el presidente Peña han dicho se debe de recuperar o se debe de, digamos, replicar en la medida de lo posible los avances o los hallazgos o las políticas que se han dado en Colombia, pero John es muy cauto en identificar y en analizar cuál es el contexto en el que se dan esas políticas en Colombia y cuál es el contexto que se dan esas políticas en México y qué sí es replicable y qué no es replicable. Y nos da un signo y una advertencia, digamos, de cautela ante la posibilidad, digamos, de replicar o de pensar que muchas de las medidas de Colombia pueden, o de otros países pueden replicarse en México. Un tema interesante y, digamos, alentador dentro de todo lo triste y todo lo difícil que son estos temas, particularmente en estos días, es el tema de la posibilidad de que la sociedad participe más una vez que haya esta explosión de estos temas. Y voy a permitirme, y va a ser la única vez que voy a hacerlo, única vez, además de otra vez, citar una parte del libro que me parece muy relevante. Dice John en la página 93, dice, formulo las siguientes aseveraciones, que prácticamente son hipótesis y son hallazgos que tiene. El miedo generado por la criminalidad percibida puede promover un comportamiento que simultáneamente debilita y profundiza la gobernanza democrática. Las víctimas de delitos participan en la política en mayor medida que la gente no ha sufrido las mismas experiencias. Y cuando los partidos políticos se perciben como ineficaces o indolentes, otras formas de participación se vuelven significativas. Creo que son mensajes alentadores, desde luego más bien provocadores, porque son ambiguos. No hay una ruta o una carta de navegación automática para evitar o para poder, digamos, superar este problema, pero son hipótesis muy interesantes que a la vez están sostenidas de un análisis muy fino y de un conocimiento muy profundo de la política mexicana que vale la pena recuperar del libro. Y otra parte que es importante recuperar del libro es una serie, digamos, de preguntas o de hallazgos que digamos, él nos comparte a principios del libro, que es sobre uno de los, digamos, de lo que yo creo que son sus conceptos más interesantes y sus innovaciones en términos analíticos, que es la trampa de seguridad. En la parte fiscal nosotros hablamos de la trampa del petróleo o de la trampa o de la maldición de los recursos. Él habla de una trampa de seguridad. Y entonces, como buen doctor o como buen oncólogo, analista, cardiólogo de la política mexicana, formula las siguientes preguntas, o más bien nos indica cuáles son los síntomas de esta trampa de seguridad. Por ejemplo, dice, cuando la gente joven se une a la policía, no para servir a la sociedad, sino en busca de oportunidades para obtener ingresos ilegales. Cuando los futuros policías reciben entrenamiento en ética y derechos humanos, pero una vez en el servicio activo socializan con colegas que los introducen en un código de comportamiento corrupto y abusivo. Cuando la sociedad desconfía de la policía, lo cual obstaculiza su eficacia y, ulteriormente, socava la confianza de la sociedad. Cuando la sociedad generalmente tolera o incluso respalda el comercio informal que vende productos robados y piratas. Hago una pequeña pausa en este bullet, en este punto, porque realmente es impresionante cómo John en alguna parte del libro analiza y nos llama la atención de que el crimen es algo muy sofisticado y que incluso él habla de toda la extracción de gasolina ilegal, del problema de la obtención de madera o de producción de madera ilegal, de una gran cantidad de productos y artículos que están en la economía mexicana y que están prácticamente en lo que se llama the shadow economy o the informal economy.
Los vehículos, sigo con la cita, los vehículos contrabandeados a gran escala a un determinado país son legalizados con matrículas robadas de los inventarios del gobierno. Los contribuyentes evaden impuestos debido a la precariedad de los servicios, lo cual disminuye la capacidad del Estado, ya lo hemos mencionado. Los periodistas usan pasamontañas en presentaciones públicas de presuntos criminales por miedo a que estos sean liberados y el gobierno no les brinde protección. Los periodistas que denuncian la corrupción son silenciados mediante actos violentos e intimidatorios. Los políticos poderosos escapan de la ley, incluso por las conductas más atroces. Y los diplomáticos estadounidenses reciben bonificaciones para servir en zonas de conflicto y tienden a validar la inseguridad a través de sus informes. Bueno, estas son parte de las aseveraciones que hace John en la página 25 sobre cómo detectar o cuáles serían los síntomas de lo que él llama la trampa de inseguridad. Y la verdad es que yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues por lo menos en el 90% o quizás en el 100%, pues México cae en estas caracterizaciones de manera a veces más profunda o menos profunda, dependiendo del área de análisis que estemos hablando. Entonces, el libro en realidad no solamente es, como dije yo, algo muy atractivo, algo muy novedoso, sino que nos ayuda a comprender algunas conexiones que no las esperábamos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en el caso igual, el caso Michoacán, de instituciones políticas, de posibilidad o de capacidad de fiscalizar o de recaudar impuestos. Desde luego, nos entra en un capítulo comparativo en donde realmente México sale mal casi en todo, o muy mal, la confianza en las instituciones, en la policía, en el sistema judicial, en fin, una serie de instituciones que tendrían directamente que ver con el tema que nos ocupa. Y una última reflexión para el futuro, realmente, además del tema alentador de que cuando más crimen e impunidad existe, pues puede haber mayor chispa o puede haber alguna posibilidad de que la sociedad civil y de que esto se traduzca en un encadenamiento político en elecciones o en toma de decisiones de gobierno. Está el tema, digamos, de la parte de la reelección y finalizo con las reglas electorales. Normalmente, dice John, las policías y los cuerpos de seguridad están vinculados a la permanencia y la rendición de cuentas de los poderes ejecutivos en municipios, en estados y desde luego en el gobierno federal. Y la reforma que tuvimos en enero de 2014, dice John, fue para los legisladores nada más, no fue para las demás autoridades. Entonces, sí, este es un dato un poco, no sé si triste o aciago, que no nos permite tener un factor positivo en las reformas políticas para que pueda este asunto resolverse. Realmente lo que tendría que hacerse sería reelegir a las autoridades que directamente son responsables de la policía. El legislativo definitivamente no lo es, como son los presidentes municipales y las autoridades estatales. Y la verdad es que yo creo que el libro, además de lo que he dicho, sí traslada y proyecta, más bien, toda la acumulación de conocimiento que tiene John, pero sobre todo que abre distintas áreas de análisis que no hemos podido explorar y que no son directamente vinculadas al tema de policías y ladrones. Yo creo que esa es la gran ventaja y la gran aportación en mi punto de vista del libro de John. Y la verdad es que yo empecé a leerlo y no me detuve nada más porque me tenía que dormir, pero el otro día continué. Es un libro muy bien escrito, es un libro realmente muy fácil de leer y con una bibliografía realmente impresionante. Entonces yo felicito a John y los invito a comprar el libro y a leerlo cuanto antes. Gracias. Muchas gracias, Roberto Farfán. Y por último, damos la palabra al autor para que nos dirija algunos. Primero, gracias a Ariel por el micrófono, que no funciona. Gracias por un micrófono que sí funciona. No, Ariel, muchas gracias. Ha sido mi editor en trabajos anteriores, ha sido una amistad y una relación profesional para mí muy grato, y estoy feliz, ¿no?, para esta presentación hoy en la noche aquí en el museo.
Y agradezco también a mis colegas, ¿no?, que me acompañan. Es que realmente me honran porque es una contribución importante y bien hecha, y realmente les agradezco mucho a Roberto y a Gabriel. Y agradezco a todos ustedes que han venido. Estoy viendo mi vida, aquí vi mi vida profesional y de amistades. Desde los 80 tengo emisarios del pasado de Georgetown, y la verdad es que me honra de los 90, de los 2000, desde hace año y medio. Les agradezco mucho por haber venido. Los colegas también, que han sido mis tutores, ¿no? Y la verdad es que he aprendido muchísimo de ellos a través de los años, y estoy realmente muy complacido que hayan venido a participar. Un reconocimiento: hay que tener cuidado, ¿no?, en nombrar a personas, pero la fundación que subsidió la traducción del libro merece una gracias, ¿no? Entonces, el Centro de Instituciones de Ley y Seguridad pues subsidió la traducción, y les agradezco mucho, porque sin este tipo de apoyo no hubiera podido pues hacer la traducción. Y Sergio Montaño, no sé si ha llegado, pero uno de los directores, pues les agradezco mucho. Voy a ser muy breve, ¿no?, para que haya un intercambio si les interesa a la audiencia. Este libro, como comenta Gabriel, es producto de muchos años, y empecé el trabajo en los 90s. Fue un estudio con Sergio Aguayo, ¿no?, sobre la relación bilateral de la seguridad nacional entre Estados Unidos y México. Y encontramos que un fenómeno muy importante fue el crimen organizado. Ese fue en 90, 91. Y desde entonces el problema se ha agraviado, y nos encontramos en 14, como comenta Roberto. Otro mundo, esa es otra realidad. Y voy a comentar la fase que estamos ahora en México en comparación con las fases anteriores, y México está en un punto, porque es muy dinámico, ¿no?, la situación de seguridad pública está cambiando totalmente y lleva mucha inercia. Entonces no es nada fácil enfrentar este problema cuando tiene tanto momento y está cambiando diariamente. Entonces voy a comentar un poco sobre el libro y voy a hacer unos pocos puntos. Qué interesante que Roberto y Gabriel pues comentaron sobre la parte menos dramática, ¿no?, del libro, que es evasión fiscal y la informalidad, pero que es realmente son delitos fundacionales, porque sin una buena capacidad de recaudación, una buena, digamos, sistema de finanzas públicas, un Estado no tiene herramientas con que enfrentar a cualquier problema de políticas públicas. Y México, como comenta Gabriel, tiene esa distinción, por decirlo así, de recaudar muy poco y invierte muy poco en términos de seguridad pública. México invierte como 0.4% de su PIB en cuestiones de seguridad pública, y el promedio en la OECD es 1.6. Entonces, es un país que tiene muchos recursos, pero no canaliza los recursos que debe en términos de financiar sus programas de seguridad pública. Y como comentó Roberto, la recentralización de la inversión pues ha beneficiado más a nivel federal que a los niveles locales. Y es impactante, ¿no?, desde los 90 el cambio que Enrique Peña Nieto no es López Mateos, es otro mundo. Y México es otro mundo. Y ha habido una descentralización muy, muy importante desde los 90s. Y ha habido muchos recursos canalizados a los gobiernos estatales y locales. Y la verdad es que, como comenta Roberto, no los han manejado muy bien en cuestiones, digamos, de seguridad pública o en otros sentidos. Entonces, es uno de los desfases, ¿no?, de la transición democrática, que hay una descentralización. Los estados tienen más recursos, se los manejan en muchos casos no muy bien. Y la informalidad, que para mí es algo muy, muy importante, porque es una condición estructural que conecta el crimen organizado con el resto de la economía y la sociedad. Y es estructural porque la gente lo apoya. Es algo casi, como digo, enraizado en la economía y la cultura, que
Si necesitas algo, vas a ir a la economía informal y compras tu DVD a 10% del costo real. Así vivimos. Pero lo que hace es apoyar una estructura que fomenta la criminalidad y tiene sus consecuencias muy nefastas. Y México en esto es, en parte del libro es poner México en un marco comparativo en términos de la informalidad. México en el medio es 35% de la economía informal y México es 33 o 4% informal. Hay Bolivia 75% informal. Imagínense, un país con una economía de más de 70% en el sector informal. Tiene que ser una pesadilla, ¿no? Y hay los buenos, Chile, Uruguay, etcétera, que con una economía informal de 15%, 20%. Entonces, parte del esfuerzo del libro es poner México en un marco comparativo para que sepamos en qué México es excepcional y en qué es normal. Evasión fiscal, México anda en el medio. No es exagerada la evasión fiscal. Lo que es interesante es la ley de impuestos, que es todo un volumen de millones de páginas, miles de páginas, que es producto de las negociaciones políticas de los partidos políticos en el sector empresarial, etc. Entonces es la ilusión fiscal que pesa mucho, más que la evasión fiscal, aunque es un problema. Entonces es interesante porque pone la mesa. Esos delitos, digamos, fundacionales, ponen la mesa para que otros tipos de delitos pueden interpretarse. Y México, lo interesante es que ha sido traumatizado por la violencia. Y qué interesante que ustedes empiecen con esa parte del libro y no con la violencia, porque México está formando ahora sus intelectuales, sus violentólogos, que hacen buenísimos estudios sobre la violencia, porque la violencia es real y impacta y es algo tremendo. Y una lección que he aprendido es que trabajar ese tipo de temas es muy delicado. Y recuerdo una clase que di en Georgetown sobre el fenómeno de secuestro. Es como dice Gabriel, aquí el médico haciendo su análisis, ese es el cáncer y tiene esas características y la prognosticación es esa. Y después me enteré de que uno de los alumnos, su hermano fue secuestrado y matado. Entonces, tiene la dimensión de violencia que realmente es impactante y hay que tener cuidado como uno trata eso. Y entiendo y ojalá que ustedes me dan un poco de espacio en ese sentido. Voy a nada más comentar 1, 2 o 3 puntos. Marta Lagos y Lucía Dahmer. Lucía Dahmer es uno de mis coautores, es de mis tutores, Lucía Dahmer. Y ellos hicieron un estudio en 2013 y dicen, y ese es el hilo conductor. El crimen es hoy el tema que domina el clima de opinión en la región, en América Latina. En cada país, cada segmento social es transversal, horizontal y vertical. No hay opiniones disidentes al respecto. Esta es la década del crimen en el hemisferio. Y México está viviendo su parte, su realidad, dentro de un hemisferio que está batallando distintas manifestaciones de la inseguridad. La trampa de seguridad. La trampa de seguridad es una manera de caracterizar un bajo equilibrio. Y en la trampa de seguridad es donde la criminalidad, la violencia, la corrupción y la impunidad se fortalecen mutuamente con la sociedad civil, el Estado y el régimen, y rebasa a las fuerzas reformistas para construir una gobernanza democrática ética. Y un concepto muy importante es la construcción competitiva del Estado, porque hay coaliciones nefastas negativas que están construyendo un Estado corrupto y una sociedad inevitable, y esas alianzas tienen mucho poder. Pero también hay alianzas, hay coaliciones de poderes y de fuerzas positivas que están intentando construir una democracia ética y una gobernanza democrática también ética y efectiva. Entonces,
es una lucha, es una tensión, y que no sabemos el outcome, no sabemos el resultado. Y todos los días hay pasos o positivos o negativos hacia un outcome positivo o hacia un outcome negativo. Y vemos el caso de Iguala, que es espantoso, pero abre oportunidades para las fuerzas positivas, para que hagan cosas que pueden conducir a un Estado y una democracia, una gobernanza democrática, ética y efectiva. Entonces vemos señales positivos y señales negativos. Un epígrafe de mi libro es de Ernesto Samper, que es el expresidente de Colombia, debe de saber algo del problema de narcotráfico, Ernesto Samper. Y Samper dice, palabras más, palabras menos, que me perdonen los políticos mexicanos, pero el primer paso es hay que formar una política de Estado. Sin una política de Estado, el gobierno no puede hacer mucho frente al crimen organizado. Y Samper debe de saber. Pues su gobierno fue súper debilitado por la extrema penetración del crimen organizado en el gobierno colombiano. Y eso me lleva al punto. Me fascina el fenómeno del crimen organizado, porque el crimen organizado tiene dos dimensiones muy importantes. Es más fácil enfrentar al crimen organizado que al crimen común. Paradójico, ¿no? Porque el crimen común tiene motors, drivers, que son realmente difíciles de cambiar. Si quieres cambiar el crimen común, la solución es pleno empleo, crecimiento económico de 4% real año tras año, educación secundaria para todos, y con eso puedes combatir realmente el crimen común. Y es importante. Y los estados pueden montar programas de prevención para atender este problema de crimen común. El crimen organizado tiene dos, es como un cáncer, tiene dos dimensiones. Hay crimen organizado empresarial que busca ganar dinero. Y es desde todos lados hay crimen organizado empresarial. En Estados Unidos debemos de hacer un negocio de comprar cigarrillos en Carolina del Norte, donde el impuesto es bajísimo, y llevarlos a Nueva York, donde el impuesto es tremendo, y ahí podemos vender los cigarros en la economía informal y sacar una ganancia muy jugosa. Ese es el crimen organizado empresarial, como cualquier otro crimen, y la prostitución es empresarial. Esta es la parte más, es el tipo de cáncer menos, digamos, peligroso. Lo que sí es muy peligroso es el crimen organizado territorial, tipo mafia, porque llegan grupos criminales y empiezan a dominar a distintos, digamos, territorios, y hacen extorsión y empiezan a entrar en todo tipo de crimen y manejarlo como si fueran un holding, ¿no? Llegan un grupo criminal y dominan a los otros criminales, los robo automóviles, etcétera, etcétera, y empiezan a dominar el territorio. Y es muy peligroso porque hay capacidad corruptora de ese tipo de crimen organizado que no tienen los grupos empresariales, aunque los empresariales sí ganan dinero y corruptan, etcétera, etcétera. Pero los grupos territoriales, ese es el problema. Realmente ese es el problema de Iguala, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora es que es muy dinámico el cambio en México. Si regresamos a los 90s, los políticos tenían cierto control sobre los grupos criminales, pero en la actualidad el balance es muy diferente. Llegan los grupos criminales y empiezan a abrir unas negociaciones con los gobiernos y los dominan. Y ahora México está donde Colombia estuvo en los 90s. La penetración y cooptación del Estado por parte de grupos criminales. Y hay una fase aún más adelante, y los colombianos tienen un concepto muy interesante, que es la reconfiguración cooptada del Estado. No es penetración y cooptación por parte de los criminales. La reconfiguración y cooptación es cuando los políticos andan buscando a los criminales y forman sus alianzas y usan estas alianzas para reconfigurar el comportamiento del gobierno. Les doy un ejemplo, es como el German Watchmaker, ¿no? Que ve los ejemplitos de
como los síntomas. Un síntoma, Tamaulipas. Allí los grupos criminales usan a los municipios y los poderes de inspección que tienen los gobiernos locales para extorsionar a los negociantes. O sea, los inspectores de salud, inspectores de sanitación, lo que sea, llegan y crean problemas para los empresarios, no por problemas propios, sino porque van por instrucciones de los grupos criminales. Esa es la reconfiguración del Estado. Llega un grupo criminal y usa el Estado, en este caso para la extorsión. Pero México tiene también ventajas, porque no ha llegado la penetración a nivel federal de lo que había llegado, ¿no? Que había llegado en el caso de Colombia. En Colombia, no sé cuántos cientos de los registradores estaban involucrados con los grupos de autodefensa y con los distintos. No veo ese fenómeno en México. Y hay la posibilidad de respuesta por parte del gobierno federal que no la tiene en el caso de Colombia. Rutas de escape. En esto soy optimista, no soy pesimista. Y soy optimista porque hay tres elementos muy importantes. Tres elementos. Voluntad política, conocimiento del problema, herramientas y implementación. Así de sencillo. Suena, ¿no? Así de sencillo. El primer paso es voluntad política. Y voluntad política lo que significa es una política de Estado. Los partidos políticos se ponen de acuerdo, negociaciones, digamos, discretas, lo que sea, que van a tener otras reglas. No de aquí al pasado, sino de aquí al futuro. Y con ese tipo de arreglo puede haber una frente, digamos, una consolidación de parte del gobierno, que el gobierno puede mostrar a las Fuerzas Armadas y a los otros actores: estamos unidos. Y hay garantías para ustedes si nos apoyan, porque no va a llegar un gobierno que les va a castigar, digamos, en el año 2018, porque nos apoyaron en el año 2014. Entonces, una política de Estado. Lo que estamos viendo a corto plazo es muy deprimente, ¿no? Que los partidos políticos están buscando ventaja en el caso de Iguala. Es la vieja política. Ataca PRI a la Morena. Y como en Washington, una vez que está atacado, todo el mundo lo ataca. En Washington, el dicho es: you don't kick a man until he's down, and then you kick the hell out of him. O sea, los ataques vienen después de que el partido está herido. Entonces, primer paso de política de Estado. Segundo paso es conocimiento del problema. Creo que ha habido avances importantes. El learning curve es muy alta, pero me parece que el gobierno y los especialistas están aprendiendo mucho y lo pueden aplicar. Entonces hay avances en eso. Lo que todavía hace falta son las herramientas. Para realmente atacar el problema del crimen organizado hay que tener las herramientas. El crimen organizado es como un árbol. Un árbol tiene la parte visible, y la parte visible es la violencia, las pandillas, los grupos criminales, los vehículos. Y pues estamos muy preocupados por la violencia. Esa es la parte visible. Pero la parte subterránea es una bola de mugre en que las raíces, ¿no?, de ese árbol llegan a muchos lados. Y llegan a la clase política, la clase empresarial, la sociedad civil, hasta la iglesia, donde sea. Y un gobierno que realmente quiere afectar a ese árbol tiene que entrar en esa bola de mugre con buenas herramientas, una inteligencia policial muy avanzada y una policía también muy bien hecha y muy hábil. Y después un sistema judicial que funciona, porque cuando la policía lleva sus casos a la Procuración de Justicia, muchas veces ahí hay problemas con la Procuración de Justicia. Entonces, esos ámbitos están bajo construcción. Pero termino con el optimismo de siempre, el optimismo beliano. México es un país federal, tiene sus 32 gobernadores, tiene sus 2.400 presidentes municipales.
La ley de números largos nos enseña que un gobernador y un presidente municipal va a descubrir un modelo que funciona. ¿No es cierto? Si tiene 2.400 presidentes, uno de ellos va a encontrar un modelo que realmente funciona. Entonces es cuestión de difusión de esa solución a otros municipios. Ese es el federalismo cuando funciona. Y mencionó Roberto el caso de Nuevo León. Y aquí una señal muy positiva. El gobernador Medina está levantando la bandera de su política de seguridad pública como una bandera pues, para avanzar su carrera, ¿no? Esa es mi impresión. Entonces está liderando con su éxito con la Fuerza Civil. Y la Fuerza Civil, evidentemente, en Veracruz han aplicado algo del modelo de Fuerza Civil. Tú mencionaste también Morelos. Entonces, esa es la brillantez del federalismo. Una vez que un gobernador encuentra algo que funciona, los otros gobernadores entonces lo adapta y lo implementa. Las soluciones vienen desde abajo para arriba, no vienen desde arriba para abajo, porque como en Colombia fueron los alcaldes, los presidentes municipales que en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Brasil, Sao Paulo, Belo Horizonte, ahí fueron los alcaldes y los gobernadores que realmente llevaron adelante la solución, no la solución, sino avances en términos de 2 segundos más de optimismo. Un paso muy importante es que la clase empresarial entra en la coalición, entra pero de veras, como entró en Monterrey, y entró en Juárez, y entró hasta cierto punto en Baja California. Y vemos en el 12º cumbre del Consejo Mexicano de Negocios y Consejo Coordinador Empresarial, para mi declaración, que los empresarios están empezando a declarar que el crecimiento sostenido de la economía depende de avances en cuestiones de seguridad pública. Y una vez que entran ellos, son de peso completo. Y ellos pueden influir. Cuando entra la Iglesia Católica, también es de peso completo, y las otras instituciones, entonces la alianza positiva tiene más chance de avanzar su agenda. Ahí termino. Gracias a Dios y gracias a ustedes.